Bueno, la verdad que va a ser más corta esta charla porque hay muchos conceptos que fuimos charlando en estos casos clínicos tan interesantes, y esta conferencia tiene que ver con lo que yo arbitrariamente definí como los 10 mandamientos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y los 10 mandamientos que decidí elegir es no santificar los síntomas, de esto estuvimos hablando, vacunar a los pacientes, evitar la irradiación necesaria, descartar infecciones asociadas, no olvidarse de la profilaxis con heparina en algunos pacientes, indicar los corticoides lo justo y necesario, usar tiopurinas en la dosis óptima y por el tiempo óptimo, iniciar biológicos en el paciente indicado en el momento oportuno, no llegar tarde a la cirugía cuando es necesaria y finalmente realizar la colonoscopia correcta en el paciente que lo amerite. Y como les decía, vamos a ir pasando algunos más rápido porque ya estuvimos hablando de esto, la importancia de tener en mente la disociación clínica endoscópica que hay en la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay grupos que tienen mayor disociación, los pacientes con enfermedad de Crohn exclusiva de intestino delgado suelen estar mucho tiempo sin llegar a un diagnóstico correcto, los pacientes pediátricos, los que tienen colangitis esclerosante primaria asociada y los que tienen colon irritable asociado. La prevalencia de colon irritable en la enfermedad inflamatoria intestinal es de un 50 a un 60%, mucho más que en la población general y a veces es difícil diferenciar. Bien, de esto ya hablamos, en el Crohn sobre todo, casi la mitad de los pacientes en remisión clínica tienen enfermedad endoscópica, pero a la inversa también ocurre. Pacientes que muchas veces se les optimiza el tratamiento porque tienen actividad clínica, en realidad endoscópicamente no tienen lesión, justamente por mezclarse con el colon irritable. De esto ya hablamos, la importancia de los pacientes que respondieron y que no tienen úlceras es muy bajita con corticoides, así que recordar que hay que tratar de no manejarse solo con la clínica. En la colitis ulcerosa es menos evidente porque en general el paciente tiene diarrea y tiene sangrado, pero también existe esta disociación. Este es un subanálisis de los estudios ultra con adalimumab y vemos cómo correlaciona el sangrado y la diarrea con la endoscopía. Evaluaron esto y llamativamente un porcentaje importante de pacientes, 20% que tenían sangrado rectal, no tenían lesión endoscópica, y quizás lo más importante, la mitad de los pacientes con endoscopías moderadas o graves no tenían sangrados. Entonces, también en colitis ulcerosa hay que tratar de tener objetivización de la inflamación. Este es un trabajo chiquitito, pero hay mucho escrito en colangitis esclerosante primaria. Todos sabemos que en general la enfermedad inflamatoria en estos pacientes es subclínica, oligosintomática, y de hecho la indicación de hacer colonoscopías anuales en estos pacientes tiene que ver que uno no sabe de cuánto data la enfermedad porque son oligosintomáticos, aún teniendo enfermedad importante. En este trabajo chiquito nuestro vemos como casi el 50% de los pacientes en rojo, el 47% estaban asintomáticos y tenían colitis importantes en la endoscopía. El segundo ítem tiene que ver con la prevención. Bueno, acá está la infectóloga que por ahí nos puede ayudar un poco más. La verdad que es un tema muy complejo para nosotros agregar este ítem en la consulta, pero hay que hacerlo o asociarse a alguien que nos ayude en esto. Los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen mayor riesgo de infecciones prevenibles y el esquema debe ser igual que en la población general, con algunas excepciones que ahora vamos a ver, y llamativamente hay trabajos que muestran que muy pocos pacientes de nuestros pacientes reciben el esquema correcto, básicamente porque los gastroenterólogos no estamos formados para esto, hay falta de consensos, cada vez hay más, el paciente no es algo que lo tenga muy presente, y el tiempo en la consulta que también lleva a agregar este ítem. Esto también me pareció interesante. No todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal están inmunosuprimidos y muchas veces están más inmunosuprimidos de lo que creemos. O sea, se considera inmunosuprimido el paciente que tiene esteroides más de 20 miligramos por día por más de 2 semanas, dosis efectivas de tiopurinas y metotrexate hasta dentro de 3 meses de haber suspendido
estos medicamentos el paciente se considera inmunosuprimido, los biológicos, pero también los pacientes añosos, desnutridos, con hipoesplenismo, HIV, leucemia, linfomas, inmunodeficiencias, que es otro gran capítulo. Así que hay que tener claro cuándo un paciente se considera inmunosuprimido. Estas son algunas recomendaciones de las guías nuestras, ¿no? de gastroenterología, que se recomienda, por supuesto, el screening de la tuberculosis, que en nuestros países, por lo menos Argentina, es endémico. Siempre evitar, está contraindicado recordar en pacientes que han nacido de una mamá que recibía anti-TNF, por lo menos, algunos hablan los primeros 6 meses de vida. El Clostridium difficile y el neumococo no está indicado hacer el screening previo a iniciar el biológico, sí hay que buscarlo y hacer la vacuna, sí tener en claro el estatus de hepatitis B, hepatitis C, CMV y IgG para ver si el paciente puede llegar a tener una primoinfección, HIV, varicela zoster, herpes, Epstein-Barr es discutido, en pediatría lo usan mucho porque el riesgo de primoinfección por Epstein-Barr puede ser grave, y la gripe, la vacuna y la influenza todos los años. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente en inmunosuprimidos? Que las vacunas a virus inactivados tienen que hacerse como en el resto de la población. Hay que tener en cuenta las que son a virus vivos, la BCG, la rubiola, papera y varicela, y el zóster. Estos están contraindicados en pacientes inmunosuprimidos, al igual que, bueno, no sé si acá dan la polioral, pero en Argentina sí, que es la vacunación en rebaño, y hemos tenido que aislar a pacientes, madres o padres con biológicos que le dieron la vacunación, o en el jardín mismo, porque es la vacunación que se llama en rebaño. Entonces, bueno, hay que tener presente esto, pero lo mejor siempre es tener una infectóloga o infectólogo amigo que nos ayude, porque la verdad que es todo un gran tema. En los viajeros, la fiebre amarilla contraindicada en pacientes bajo tratamiento biológico, la BCG, que en algún momento se recomendaba en pacientes que viajaban a áreas endémicas, y la polio. Bien, ¿cuándo hacerlo? Como siempre dijimos, idealmente al diagnóstico cuando el paciente no está inmunosuprimido, pero más vale tarde que nunca, o sea, hay que hacerlo en algún momento. Si uno no lo pudo hacer, a veces nos pasa que pacientes debutan con una colitis grave que requieren internación y el corticoide no te dio tiempo, igual hay que hacer el screening. Bueno, esta es una guía de la ECO que simplemente para decirles que es gratuita, que la pueden bajar y es un checklist que es muy fácil de usar. Y nos vamos al tercer mandamiento que tiene que ver con la irradiación. La verdad que las imágenes son necesarias en enfermedad inflamatoria intestinal, pero existe una relación lineal entre la exposición a la radiación por los estudios y la aparición de tumores. La radiación diagnóstica médica es causal de hasta un 2% de los tumores sólidos del mundo. La verdad que son datos fuertes, y nuestros pacientes particularmente, aparte de que son expuestos a muchos estudios por imágenes radiológicos, tienen mayor riesgo de cáncer de colon y de tumores de intestino delgado, o sea que debería ser un punto que deberíamos cuidar. Este es un estudio viejo, pero que causó alto impacto cuando salió. Vemos como a edades más tempranas que son expuestos los pacientes, tienen más riesgo de desarrollar cáncer en el transcurso de su vida. Por lo tanto, hay que tratar de minimizar la exposición a la radiación. Bueno, este es otro trabajo que muestra cómo los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van siendo expuestos, sobre todo en Crohn, por supuesto, exponencialmente a mayor exposición a millisieverts, que es lo que mide la radiación, y esto aumenta el riesgo de cáncer. Esto brevemente, si uno pudiera elegir, tratar de hacer ecografía Doppler, que es cómoda, no emite radiaciones, y muchas veces para la enfermedad de Crohn de colon es muy útil. Si pudiéramos elegir, que la enteroresonancia sin duda es el gold estándar porque no emite la radiación, pero claramente es costosa y requiere de un entrenamiento especial. ¿Cuáles son los pacientes en los que debemos tener especial cuidado? Los pacientes pequeños que tienen enfermedad de Crohn gastrointestinal alta, que son los que seguramente uno les pide más estudios por imágenes, pacientes con fístulas, cirugías, antecedentes esteroides o biológicos, son los pacientes que están en riesgo de ser expuestos mucho a radiación y hay que tratar de cuidarlos.
El cuarto punto, que de esto no me voy a detener mucho porque ya estuvimos hablando bastante, siempre descartar infecciones asociadas en los brotes. Hay bacterias enteropatógenas que pueden ser responsables, o sea, hay que pedir coprocultivos. La parasitosis, que es un gran olvidado, por lo menos de donde trabajo yo, que es en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, Argentina, somos... sobre todo en la Mesopotamia, seguramente aquí ocurre lo mismo, de parasitosis, descartar Clostridium difficile y citomegalovirus también, que de eso ya estuvimos hablando. Del Clostridium difficile, solo decir que recordar que no es necesario el antecedente de la toma de antibióticos, siempre hay que sospecharlo, los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen otros factores de riesgo agregados, y el paciente con enfermedad inflamatoria y Clostridium tiene claramente mayor riesgo de peor evolución, de colectomía, de infecciones posquirúrgicas, inclusive de mayor mortalidad. Así que hay que tenerlo presente, recordar que no suelen presentar pseudomembranas estos pacientes, bueno, como la mayoría de los pacientes con Clostridium, y lo ideal es hacer el diagnóstico en 2 pasos con la glutamato deshidrogenasa y confirmarlo con toxina. Ante la sospecha, tratamiento empírico, sin dudarlo, porque el riesgo de que pase por alto un Clostridium es altísimo. Y el citomegalovirus no me voy a detener porque ya estuvimos hablando mucho. La discusión eterna, que no sé si alguna vez la podremos descular, es si es comensal o patógeno. Esto un poco lo que estuvimos hablando, la alta prevalencia serológica que hay de citomegalovirus, o sea que no nos sirve absolutamente para nada, excepto que haya una primoinfección en paciente que sea negativo, pero ven los porcentajes altos que tienen nuestros pacientes con, esto no sé si anda mucho, con enfermedad, pero casi el 80% tienen serología positiva, y estos son los métodos diagnósticos que ya estuvimos hablando. Hematoxilina eosina, inmunohistoquímica, es lo más fidedigno para diagnosticar enfermedad intestinal. Este es un estudio que muestra cómo los pacientes con citomegalovirus tienen mucho más riesgo de tener resistencia a esteroides, o sea que este es el grupo quizá de más riesgo. El que viene con inmunosupresión, tiene un brote y no responde a corticoides, buscarlo siempre. Y como conclusiones, es imposible diferenciar si es causal o brote el citomegalovirus, así que, como decíamos, el costo de no tratarlo puede ser muy alto y se recomienda el tratamiento antiviral sin suspender la inmunosupresión a menos que haya habido infección sistémica. Bien. El tromboembolismo pulmonar, esto la verdad que es un tema muy interesante, estamos haciendo un trabajo en el hospital. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen más riesgo de tromboembolismo venoso, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son particulares, tienen alta tasa de recurrencia, alta 33% versus el 21% en pacientes sin enfermedad inflamatoria, aumenta la mortalidad en pacientes internados y, sin embargo, muy pocos reciben la heparina profiláctica porque tienen miedo a que el paciente sangre más, porque se olvidan, porque el paciente es joven y se mueve. Hay que hacer profilaxis con heparina en todos los pacientes internados y también tener en cuenta que hay muchas que se producen fuera del hospital. Las embarazadas son un grupo particular que aumenta el riesgo de tromboembolismo, así que hay que tener especial cuidado. La verdad que no está, ahora vamos a ver un poquito qué está recomendado, pero no está recomendado heparina a todas las embarazadas, pero hay que tenerlo presente. En la enfermedad inflamatoria se cumple la clásica tríada de Virchow, que tiene que existir hipercoagulabilidad, éstasis del flujo venoso e injuria endotelial para que se produzca el tromboembolismo venoso. ¿Sigue? Sí. Bueno, ¿qué es lo que se recomienda en cuanto a la prevención? Pacientes internados, como les decía, siempre heparina de bajo peso, tratar de controlar la inflamación, mejorar la hidratación de nuestros pacientes, corregir la hiperhomocisteinemia y los déficits de vitaminas, tratar de evitar la inmovilización prolongada, medias compresivas en caso que esto ocurra, tratar las infecciones, evitar los catéteres endovenosos y fomentar la vía oral. Esto es algo que decimos siempre, paciente que ingresa con un brote, no hay que suspenderle la vía oral, intentar mantenerle la vía, a menos que esté con un abdomen agudo, digamos, pero evitar la alimentación parenteral a menos que no quede otra opción, y fomentar la deshabituación tabáquica y evaluar otros métodos anticonceptivos que no sean los hormonales.
Bien, los corticoides también hablamos, esto ya lo dijimos, iniciar la dosis máxima. Si uno decide empezarlo, empezar la dosis que corresponde, no menos, empezar con 20 miligramos o 10 miligramos no ayuda, solo acarrea una carga acumulada mayor, porque el paciente no termina de mejorar, le aumentás, o sea, termina estando más tiempo con corticoides y con mayor carga, y tardamos más en discernir qué paciente va a ser córtico-dependiente o resistente. Entonces hay que usarlo en esta dosis y disminuirlo paulatinamente en no menos de 8 semanas ni más de 12. Eso es lo ideal. Bueno, como les decía, los corticoides ya usados desde el año 50, este es el trabajo que salió en el British Medical de True Love, que se vio cómo la utilización de corticoides comparado con placebo fue significativamente mayor, la verdad que es un trabajo muy lindo, y lo que dijimos, responden muchos, pero la mitad a largo plazo, al año, va a necesitar otra cosa, o sea que hay que estar atrás de esos pacientes, aunque uno les dé el corticoide y respondan. Recordar que no hay que dejarlos eternamente, ni siquiera los internados. Hoy por hoy, al tercer día, el paciente que se internó con una colitis ulcerosa grave y no mejoró con corticoides, hay que escalar. Los efectos adversos son todos conocidos, pero no nos cansamos de ver niños que vienen con retardo en el crecimiento. Ayer hablábamos con osteoporosis, sin huesos. Hay que usarlos de la forma correcta y no olvidarnos de los efectos adversos. Tiopurinas, cuando decidimos usarlas, también es importante hacerlo en la dosis adecuada. Fíjense cómo la probabilidad que el paciente esté en remisión es mayor cuando logramos la dosis de 2.5 miligramos kilo día, con lo cual hay que usarlo en la dosis correcta y por el tiempo correcto, ¿no? Hay que recordar que la satioprina tarda en hacer efecto, promedio 2 meses, 3 meses, pero ven cómo aumenta la probabilidad de estar en remisión cuando uno tiene paciencia. O sea, la satioprina es una droga que sigue teniendo utilidad, pero no sirve para lo agudo. Eso hay que tenerlo claro. Esto ya estuvimos hablando, la importancia de la ventana, de la oportunidad de tratamiento, ser precoces en pacientes que tienen mal pronóstico. Recordemos la mejor respuesta de los pacientes cuando uno utiliza estos tratamientos en forma temprana. Esto es importante tenerlo en cuenta. A veces uno les dice al paciente, bueno, le vamos a empezar el biológico, con esto se lo damos como una gran opción curativa, y la verdad que hasta en los mejores trabajos las respuestas llegan al 60, hay un 30%, 40% que no va a mejorar, y esto es importante tenerlo en cuenta. Una posibilidad para aumentar esto es darlo precozmente, pero como dijimos, seleccionar a quién, y ya hablamos de esto. Yo igual cualquier cosa les dejo los slides si los quieren tener, pero tener presente en qué paciente hay que ser intenso, en colitis ulcerosa, siempre la endoscopía es muy importante, y aquellos que han requerido internaciones, sobre todo en esos tenemos que ser, o dependientes de corticoides por supuesto, más insistentes. Con el Crohn lo mismo. Recordar quizá este es el grupo de más riesgo, el fenotipo de enfermedad extensa, con fístulas de enfermedad perianal, este paciente requiere de entrada un tratamiento biológico. Y la cirugía, a mí esto me encanta porque la verdad es que hoy por hoy se vive la cirugía como un fracaso terapéutico, y la verdad que no es así, es una opción. Hay muchos pacientes que logran curarse con la cirugía, los pacientes con colitis ulcerosa, hay muchos pacientes que también, es verdad que hay complicaciones, hay pauchitis, pero no hay que considerarlo como un fracaso porque el paciente vive la cirugía en forma terrible, si uno se lo pone como el peor escenario. La verdad que cuando está correctamente indicada, la cirugía es muy útil, y una cirugía mal hecha con muchos corticoides, con retraso en la indicación, digamos, pacientes que han estado internados mucho tiempo, desnutridos, añosos, bueno, estos pacientes son los que tienen más riesgo que la cirugía evolucione mal. Por lo tanto, hay que tratar de que cuando el paciente tiene indicación, no retrasar la decisión más de lo necesario, y es un poquito lo que nos dice la ECO. La ECO en pacientes, por ejemplo, con un brote grave de colitis ulcerosa, si al tercer día no mejoró, le dimos infliximab, ese paciente tiene que ir a colectomía. Hoy por hoy no está autorizado un segundo, un tercer biológico en el contexto del brote grave. Y el mayor riesgo es la dosis a más de 20 miligramos de tisona, son los corticoides previos a la cirugía. Este trabajo muestra lo que les decía,
cómo a medida que aumentan los días de internación, yo estoy apuntado a cualquier lado, a medida que aumentan los días de internación, aumenta el riesgo de complicaciones postquirúrgicas. Así que hay que intentar no retrasarla, que es lo que nos dicen los cirujanos. Y finalmente, el último mandamiento, que es realizar la colonoscopía correcta en el paciente que lo amerite. Por supuesto, la colonoscopía tiene un rol en el diagnóstico, en el seguimiento y en la terapéutica. Quizás lo más discutido es la colonoscopía de screening, de seguimiento. Y vamos a ver que algunos conceptos fueron cambiando. La verdad que antes, cuando a los endoscopistas, yo no hago endoscopías, pero pedirles una endoscopía de screening era por ahí ponerlos de mal humor toda la mañana, porque es atrasar los estudios, tomar múltiples biopsias, ni hablar con los patólogos. Entonces, ¿qué cosas fueron cambiando? Primero, que hay que ofrecérsela a todos los pacientes para reevaluar dónde estamos, reevaluar extensión y excluir displasia luego de 8 años de evolución. Cuando la enfermedad está limitada a recto, no hay que incluirlo en ningún programa de screening. O sea, pedir screening para cáncer con un paciente con una proctitis, también proctitis macro y microscópica hablando, por supuesto, es casi una mala praxis, digamos, porque no es necesario someterlo a eso al paciente anualmente por una proctitis y nada más, y recordar la importancia en la colangitis esclerosante primaria asociada. La colonoscopía anual debe ser desde el diagnóstico, independientemente de la actividad, de la extensión o de la duración de la enfermedad. Y esto ayuda un poco, porque ¿en quién debemos esforzarnos? ¿En quién debemos hacer la endoscopía de alta calidad? Bueno, de alta calidad en todas, digamos, pero las biopsias en 4 cuadrantes cuando no tenemos otra opción, o alta definición, en pacientes de alto riesgo de displasia, que son los que tienen estenosis, displasias previas, colangitis esclerosante o colangitis extensa severa. Pacientes con colitis izquierdas, con pólipos postinflamatorios, con familiar de primer grado con cáncer de colon de menos de 50 años, se la podemos ofrecer cada 2 o 3 años. Y en pacientes de riesgo bajo, que no están incluidos en ninguno de estos dos grupos, se puede hacer colonoscopía cada 5 años. Y esto la verdad que aliviana bastante el tema del screening, que es un temón. ¿Qué método elegir? No me voy a meter en esto, pero muy profundamente, pero lo más importante es la experiencia local y usar con lo que uno tiene más experiencia. La cromoendoscopía con colorantes vitales es la que ha demostrado aumentar realmente el rédito de detección de displasia con menos número de biopsias, pero es engorrosa y requiere un entrenamiento, no se hace en todos lados. Si uno tiene alta definición, hoy por hoy está demostrado que casi no existen lesiones displásicas que no se vean con luz blanca de alta definición, con lo cual uno estaría autorizado a solo biopsiar lesiones visibles endoscópicamente cuando nos manejamos con alta definición. Ahora, si no tenemos alta definición, no podemos hacer colorantes vitales y hacer cromoendo, la luz, y tenemos luz blanca estándar, las biopsias al azar siguen teniendo un rol y vale la pena hacer el esfuerzo. Así que un poco esto son los 10 mandamientos que yo elegí, no hay muchos más, y bueno, uno podría elegir otros, pero hasta acá llegó esta parte. Gracias.